Durante decenas de miles de años, los neandertales se extendieron por las desoladas praderas de Europa, enfrentándose a los osos de las cavernas, mamuts y a los hostiles períodos invernales de la era de las glaciaciones. Tras este accidentado periodo, desaparecieron. Su extinción ha sido motivo de debates y especulaciones que se han prolongado durante más de un siglo. El misterio, sin embargo, persiste. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme en este apasionante viaje a través del mundo prehistórico del hombre de Neandertal. Imagínese en algún lugar del mundo hace 100.000 años. Una capa de hielo de 1.600 metros de grosor cubre los territorios de Escandinavia y Siberia. La mayor parte de Europa presenta el aspecto de una interminable y desolada llanura, sacudida por violentos vientos que impiden el desarrollo de la vegetación. En los valles protegidos, los neandertales se amontonan bajo los acantilados y en las entradas de las cuevas, esperando a sus presas, a cuyos descendientes podemos reconocer en la actualidad. Fueron muchas las generaciones de neandertales que exploraron Europa en toda su extensión habitable. Posteriormente, un nuevo y moderno tipo de humano empezó a desarrollarse y a extenderse lentamente desde África. Durante siglos, los neandertales y los hombres modernos coexistieron aparentemente en paz. Tras ese periodo de coexistencia, los neandertales desaparecieron. ¿Por qué los neandertales desaparecieron como grupo y por qué los humanos modernos se convirtieron en la única forma de vida humana que ha sobrevivido hasta la actualidad? No tenemos todas las respuestas a esta pregunta. Es una cuestión difícil de resolver, pero cuya respuesta estamos analizando a partir del estudio de los fósiles, de sus artefactos y los desechos que depositaron en sus asentamientos. Nuestra fascinación por esta criatura no ha disminuido en estos 150 años de estudio desde que por primera vez apareciera en escena esta especie. Los artistas lo han caracterizado con un rostro prácticamente humano. Los paleoantropólogos tratan de hacerle caminar y hablar de nuevo. Y la cuestión sobre su relación con nosotros permanece sin resolverse. ¿Coexistieron los neandertales y los humanos modernos en paz? ¿Siguieron caminos distintos? ¿Pudo el neandertal cruzarse con los humanos modernos? Solamente una cosa aparece claramente definida en el registro arqueológico. La vida del neandertal no fue una vida fácil. En 1856, un esqueleto humano fue encontrado en el Valle de Neander, en Alemania. Su descubrimiento significó el inicio de un debate que se ha prolongado durante un siglo y medio. A principios de siglo, arqueólogos y coleccionistas inspeccionaban los yacimientos sitos en los acantilados del sudoeste de Francia, en busca de huesos de neandertales. El primer proyecto para realizar un estudio científico de los fósiles encontrados en La Chapelle terminó en desastre y confundió a toda una generación. Los huesos de neandertal que pertenecían a un adulto de 50 años estaban deformados por artritis, pero llevaron a un científico francés a declarar que todos los neandertales eran jorobados, encorvados y que tenían las piernas arqueadas y por lo tanto no podían ser bípedos. La imagen del bestial hombre de las cavernas acababa de nacer. ¿Cómo pudo tan patética criatura sobrevivir a los rigores de la era de las glaciaciones? En la actualidad, los científicos están realizando un esfuerzo mucho más realista para analizar los fósiles de esta especie desaparecida. Están utilizando la tecnología más avanzada en medicina forense para proporcionarnos una visión más realista de los neandertales, las mismas técnicas que utiliza la policía para identificar a la gente desaparecida. Michael Anderson necesita en primer lugar su propia copia del cráneo de La Chapelle. Para ello, ha preparado un molde del cráneo. Este es un molde de 3 piezas. Las cuencas de los ojos fuera. Y ahí está el molde. Es una copia exacta del original.
Y esta es nuestra obra acabada. El cráneo del neandertal es parecido al del hombre moderno. Las medidas de su cráneo entran dentro del margen de variación observado en las medidas del cráneo del hombre moderno. Pero hay algunos rasgos únicos en el cráneo de los neandertales, entre los cuales destacan su baja frente y sus pronunciadas órbitas superciliares. También presenta una gran obertura nasal. Este es uno de los rasgos distintivos de los neandertales, así como su característica prominencia de la mandíbula inferior, que no es tan pronunciada como en el hombre moderno. Con la ayuda de un texto actual de anatomía, Anderson aplica la arcilla cuidadosamente para reproducir la forma exacta de los músculos que poseía el cráneo del neandertal. Los músculos en el cráneo del neandertal son exactamente los mismos que encontraríamos en el cráneo del hombre moderno. Los patólogos han cifrado su edad en unos 40 años, lo cual supone una edad muy avanzada para un neandertal. Conservaba aún 2 dientes y ello hizo que los investigadores creyeran que ya no podía cuidar de sí mismo, lo cual es una muestra de lo dura que podía llegar a ser la vida para los neandertales. Traté de colorear la barba con un poco de gris, pero esta persona había tenido el rostro seguramente cubierto de cicatrices y fue, probablemente, golpeado violentamente. Creo que esta descripción habría sido reconocida por los miembros de la tribu de los neandertales. Y aquí está el neandertal acabado, reconstruido por Anderson con las mismas meticulosas técnicas de medicina forense. Los fósiles ya no ofrecen esa imagen de depravación y brutalidad, sino una curiosamente familiar de fuerza y musculatura. Una de las primeras cosas que se observan al contemplar los restos de un neandertal, o bien su reproducción, es su robusta constitución. Por ejemplo, el tamaño de los acoplamientos de los músculos pectorales era aproximadamente el doble que el de los hombres modernos. Tenían el físico de Mr. Universo, sin necesidad de trabajar para ello. Todos lo poseían, formaba parte de sus necesidades diarias. Lo desarrollaron para su supervivencia, no para ganar concursos de belleza. Uno de los problemas que presentaba el desarrollo de esta constitución física es que energéticamente resultaba muy costoso. Es el mismo tipo de problema que sufre un atleta al entrenarse. El consumo de calorías debe ser muy elevado, lo cual sitúa a los neandertales en un círculo vicioso. Tenían que consumir muchas calorías para mantener esos poderosos cuerpos, de manera que para conseguir esa cantidad de calorías tenían que mantenerse en constante movimiento para desplazarse en busca de alimentos. De ahí el origen de ese círculo vicioso. ¿Por qué los neandertales poseían estas características anatómicas? Hay una pista a esta respuesta en los útiles que hacían. Los neandertales tallaron estos útiles, pero se trataba fundamentalmente de herramientas que no permitían una manipulación efectiva. Por ejemplo, las herramientas de mano como los rudimentarios cuchillos que debían sostener por la hoja, en lugar de añadir un mango que facilitara su utilización, o lanzas cuyo lanzamiento no podía realizarse con mucha efectividad, por lo que seguramente tenían que situarse a corta distancia, probablemente por medio de una emboscada, para abatir a una pieza de caza del tamaño de un ciervo. Sus limitaciones tecnológicas impusieron un mayor énfasis en el desarrollo de su fuerza y su forma física, esculpiendo los enormes músculos que dejaron su impronta en los huesos. Pero los mismos huesos también revelan una historia de constantes amenazas para los neandertales en lucha por su supervivencia. A continuación, en la búsqueda del neandertal. Los huesos de los neandertales nos muestran un tremendo relato sobre los riesgos a los que se enfrentaron en el peligroso mundo prehistórico de la era de las glaciaciones. Tienen huesos rotos en sus caras, brazos, pies, manos, fracturas, contusiones, por todo su cuerpo que dificultaban sus movimientos. Y lo que es verdaderamente interesante es que la distribución de sus fracturas es muy similar a las de los jinetes de los rodeos, especialmente de reses y semejantes.
lo que sugiere que este tipo de encuentros con estas bestias se producían con mucha frecuencia. Los traumatismos, los defectos en el crecimiento, la duración de la vida, todo ello sugiere que los neandertales atravesaban una etapa muy dura y que cualquier comunidad de hombres modernos que se hubiera trasladado a esa región, que por cualquier razón, organizacional o tecnológica, fuera capaz de incrementar sus esperanzas de vida, la supervivencia de sus hijos, de los pequeños, los adolescentes, e incluso en el caso de que se diera un leve aumento en estos aspectos demográficos, ello conduciría en unos pocos miles de años al reemplazamiento de las comunidades de neandertales. Pero no fueron solamente los riesgos físicos los que pusieron a los neandertales en desventaja. Louis Binford, que los estudió durante más de 30 años, opina que aspectos más difícilmente discernibles sobre su conducta impidieron que pudiera enfrentarse a estas condiciones ecológicas cambiantes con la misma efectividad que los hombres modernos. Una de las diferencias pudo darse en su pobre uso del fuego. En ciertos medios, el hombre moderno dispone de pocos materiales combustibles. Acerca piedras, enciende un fuego. A medida que la combustión avanza, las piedras se calientan y cuando el fuego se extingue, el calor se mantiene radiante. Puede desplazar las piedras calientes para cualquier tipo de uso y aparecen en los yacimientos como piedras fracturadas por el fuego. Estos materiales no forman parte del registro arqueológico de los neandertales y, sin embargo, habitaban en medios ciertamente hostiles en los que este tipo de tácticas hubieran resultado muy útiles. No lo hicieron. Pero si Binford tiene razón, los problemas a los que se enfrentaba el neandertal revelan una limitación fundamental para el desarrollo de su adaptación ecológica, la imposibilidad para planificar, sacar provecho de los acontecimientos que se producían estacionalmente, como las migraciones de algunas especies animales. Es muy difícil encontrar en yacimientos de neandertales restos de salmón en medios en los que se sabe con certeza que abundaba, ya que estos aparecen en los coprólitos de los osos contemporáneos. Parece ser que básicamente explotaron su medio sin planificación o táctica alguna, a diferencia de lo que los hombres modernos muestran en su registro arqueológico. ¿Desaparecieron los neandertales porque no eran lo suficientemente inteligentes? Los cráneos nos indican que sus cerebros eran tan grandes como los nuestros, algunas veces incluso más. La pregunta es, ¿cómo los utilizaban? Creo que los neandertales eran inteligentes. Únicamente el modo en el que su inteligencia estaba organizada y de lo que ésta era capaz es lo que probablemente era un poco diferente. Su conducta era muy similar a la nuestra, o una versión parecida. Parece evidente que se trataba de gentes que necesitaban a un individuo que liderara y condujera el progreso de sus adaptaciones para llegar al estado evolutivo caracterizado por el hombre moderno. Pero creo que esto no responde verdaderamente a la cuestión. ¿Cómo eran ellos en realidad? Y eso es lo que nos gustaría saber y lo que mucha gente está tratando de averiguar. ¿Cómo eran en realidad los neandertales? En la búsqueda de su identidad aparecieron nuevas pistas sobre las inusuales relaciones estudiadas entre los hombres y las mujeres de Neandertal. Durante miles de años, los neandertales soportaron esta breve y dura vida. Entonces apareció el primer hombre moderno, primero en África, y gradualmente se extendió hacia el Próximo Oriente y Europa hasta que hace 35.000 años los neandertales desaparecieron del registro arqueológico. En regiones como Europa Central pudieron cruzarse con frecuencia, probablemente menos que en la Europa Occidental. Nuestra opinión es que este proceso se desarrolló pacíficamente. Incluso en Europa Occidental, donde los neandertales parecen haber desaparecido sin motivo aparente, no pudieron soportar la competencia por los recursos necesarios para su subsistencia. La cuestión es, ¿se trata de una rama paralela a nuestra especie, sin relación alguna con el hombre moderno? ¿O somos todos descendientes de este extraño tipo de humano? La cuestión sobre el porcentaje de material genético que podemos haber compartido con los neandertales es quizá, en perspectiva, algo más detallada gracias a las aportaciones de la bioquímica, en las que se indica cómo compartimos el 95% de nuestro material genético con los chimpancés, incluso en el supuesto de que no hubiera ningún cruce con los neandertales. Si tanto compartimos, ¿por qué desaparecieron los neandertales? Louis Binford cree que las peculiaridades en las adaptaciones de los neandertales estaban destinadas a hacer que éste desapareciera, y nada era más peculiar
que las relaciones entre los hombres de Neandertal y sus mujeres. ¿Estaban organizados en familias en las cuales los hombres cooperaban con las mujeres y mantenían a los jóvenes? Obviamente, esta es una de las cuestiones que más nos gustaría revelar. En el yacimiento de Comgrenal, en el sudoeste de Francia, Binford llega a una extraordinaria conclusión. Los hombres y las mujeres, según cree, llevan una vida separada, llevando a cabo la recolección fuera de la cueva y comiéndose la mayor parte de cuanto recogen in situ. No se llevaba mucha comida para compartir a la cueva. Esa vital institución humana, la familia, no parece estar presente. Creo que tenemos que imaginarnos que la mayor parte de la alimentación se realizaba individualmente y donde se encontraran los alimentos. Y las cosas que se llevaban de regreso a la cueva eran principalmente las que se debían procesar, calentar, descuartizar, etc. La imagen que tenemos dista mucho de la visión de la familia tradicional que se reúne para la cena. Esta lectura de su etología está determinada por los diferentes tipos de especímenes que encontramos en diferentes lugares de la cueva. Y por la frecuencia con la que creemos que tenemos la posibilidad de distinguir a los machos y a las hembras, lo cual es discutible, pero hay ciertamente un tipo de dicotomía en el asentamiento que sugiere que las hembras pueden haber pasado la mayor parte de su tiempo solas, recibiendo a los machos periódicamente, pero no parecen constituir un grupo mixto permanentemente asociado. ¿Fue la cooperación entre el hombre y la mujer una ventaja clave que los hombres modernos tuvieron sobre los neandertales? ¿Una ventaja que condujo a los neandertales a la desaparición? Muchos científicos no están de acuerdo con Binford y señalan que existe evidencia suficiente para demostrar la existencia de un cierto tipo de estructura familiar y, consecuentemente, de un sustancial parecido entre el neandertal y el hombre moderno. Los neandertales fueron los primeros humanos que enterraron intencionalmente a sus muertos. Tenemos unas 2 docenas de enterramientos de neandertales, desde pequeños hasta adultos, hombres, mujeres. La inhumación de un miembro de la familia que muere, tanto si es un crío como si se trata de un adulto, indica que se tiene un cierto aprecio por esa persona, que esa persona tiene un rol social específico en el grupo, que esa persona es importante y que para el recuerdo de esa persona y, en cierto sentido, reajustar los roles sociales en el grupo, se realiza una especie de ritual, lo que comúnmente denominamos un funeral. La sugerencia de que se preocupaban por los individuos heridos y los de mayor edad y que prueba que tenían algún tipo de orientación emocional o espiritual, no me convence del todo. Muchos otros animales toleran o incluso ayudan ocasionalmente a otros animales que se encuentran en desventaja. Otros primates lo hacen. Hay un precioso ejemplo en Japón, la existencia entre los macaques de un individuo con una serie de desventajas congénitas que lo consiguió y logró dar a luz, etc. De modo que ese tipo de evidencia no es tan convincente. Se movían, caminaban, manipulaban objetos, hablaban casi con la misma capacidad potencial que la del hombre moderno. Probablemente tenían una pronunciación ligeramente distinta a la nuestra, porque tenían la boca y la cara más grandes, pero básicamente, si tratáramos de enseñarles chino, inglés, francés o suajili, no tendrían ningún problema para reproducir esos sonidos. Estaban perfectamente capacitados para hablar cualquier lengua moderna. Pero Louis Binford cree que fueron los hombres modernos quienes por primera vez se expresaron de este modo. Esto no debe confundirse con la comunicación. Estoy seguro de que poseían otros sistemas de comunicación. No necesariamente el habla o la habilidad para articular un sonido, que podía haber sido un sistema de comunicación. El asunto es saber cómo estaba organizado. ¿Qué sucedió realmente cuando los neandertales, quizá en desventaja en cuanto a capacidad de articulación de sonidos, tecnología y recolección de alimentos, se encontraron con los hombres modernos? Naturalmente es muy interesante especular, particularmente si nos basamos en los datos de Europa Occidental, donde parece haber alguna indicación sobre la presencia de los neandertales en la misma época en que el hombre moderno hizo su aparición en la zona. Se extendieron gradualmente, se cruzaron con los neandertales. Su progenie, por tanto, tendría las características biológicas y anatómicas ancestrales de los neandertales y del hombre moderno.
Y la población resultante se extendió hacia el norte y hacia el oeste para finalmente constituir lo que conocemos por el hombre moderno. Y llegando a la eventual desaparición entre los años 35.000 y 30.000 de los homínidos que denominamos neandertales. Resulta bastante irónico pensar que nuestros ancestros, antaño descritos como criaturas brutales subhumanas, hayan realizado una sustancial contribución a la configuración genética de todos los que vivimos en la actualidad. No hay ningún neandertal en la actualidad, pero estos no desaparecieron sin más. Heredamos su material genético y fue su progenie la que condujo hasta los primeros ancestros de los europeos modernos. Le hemos dado al neandertal un rostro humano, y en muchas facetas su parecido con el hombre moderno es ciertamente sorprendente. Se preocupaban por los enfermos y los heridos en un mundo lleno de peligros y enfermedades. Enterraban y lloraban a sus muertos, probablemente esperando una vida mejor para el difunto en el otro mundo. Pero no podían ver más allá de sus problemas cotidianos. Esta falta de previsión pudo haber sido el detonante de su desaparición. Quizá a nosotros, sus descendientes, hagamos bien en recordarlo.